¿Cómo están, hermanos? Dios los bendice. Bueno, estamos de nuevo, de vuelta aquí en la sesión número 11 y vamos a ver el arma espiritual, el número 8, de cómo tomar posesión de la gracia que Dios nos dio en Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús. Y en esta ocasión vamos a ver un arma ofensiva que es, aparte de la palabra de Dios, tenemos descrita en las epístolas un arma ofensiva descrita como el orar en el Espíritu. Y esto es algo que de suma importancia y que necesito que ustedes lo tomen con mucha seriedad, porque es una de las armas que nos permite conocer cosas que en el ámbito espiritual nos fueron concedidas, pero que no las conocemos. Entonces, orar en el Espíritu. En Efesios capítulo 6, versículo 18, tenemos, Efesios nos describe la armadura, que es la siguiente arma espiritual, en la siguiente sesión, pero quiero ir directamente a la última. Muchos consideran que Efesios habla de la armadura espiritual y que son 6 partes, pero en realidad, hermanos, son 7. Y yo quiero que ustedes vean estas 7 porque a veces está un poco escondida, pero la describe en el versículo número 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces está describiendo el orar en el Espíritu como un arma espiritual y parte de la armadura de Dios. Obviamente necesitamos ser bautizados en el Espíritu por fe, y es algo que si tú no lo tienes es sumamente sencillo, porque así como por fe recibiste el nuevo nacimiento, también por fe pídele a Dios el Espíritu Santo y Él te lo va a dar, no se lo va a negar absolutamente a nadie, dice la Escritura. Bueno, en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice, y fueron todos los que estaban reunidos en Jerusalén, ahí en el templo, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y sí, muchos creen que es el hablar en otras lenguas, en otros idiomas, a lo que hace referencia aquí. Y sí, en sí es lo que estaban oyendo, porque el versículo número 7 dice, y estaban atónitos los que estaban oyendo ahí a los discípulos que estaban hablando y orando en el Espíritu. Dice, estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pero dice, ¿cómo pues les oímos nosotros? Entonces la unción estaba sobre los oídos de toda la multitud que los estaba oyendo orar en el Espíritu y los oían hablar en otros idiomas. Era una manifestación del orar en el Espíritu, pero ellos oyendo en su idioma original. Amén. Entonces, para recibir el poder, para poder orar en el Espíritu, necesitamos recibir el bautismo en el Espíritu Santo, porque es una de las manifestaciones que están anunciadas en la palabra. Bien, ahora, el orar en el Espíritu ocasiona, cuando nosotros lo ejercitamos y lo practicamos, ocasiona el que seamos edificados en nuestro hombre interior. Y eso lo describe en les voy a dar 2 versículos que describe eso. El primero es en 1 Corintios capítulo 14, versículo 4, dice, el que habla en lengua extraña o el que ora en el Espíritu, a sí mismo se edifica. Y el segundo versículo que respalda esto está en el libro de Judas, pues nomás tiene un capítulo, el versículo 20, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo.
Entonces esta palabra edificándoos es la misma que está descrita ahí en 1 Corintios 14. Es una edificación que habla de una carga interior y es como las baterías, esas recargables que tú conectas en la pared y las colocas ahí, las dejas un tiempo para que se vayan cargando. Bueno, orar en el Espíritu, hermanos, yo creo que es uno de los mejores ejemplos que yo he escuchado acerca de cómo nos edificamos, de cómo nos cargamos en el Espíritu, pero necesitamos definitivamente nosotros ejercerlo. Nosotros necesitamos practicar el orar en el Espíritu en todo tiempo, en todo momento que tengamos oportunidad. Es necesario practicar y saber que cuando lo estamos haciendo nos estamos construyendo, edificando en nuestro hombre interior. Bien, la siguiente, lo siguiente que causa, el siguiente punto que causa el orar en el Espíritu, que resulta de orar en el Espíritu, es el que nosotros estamos entrando en misterios ocultos que el Señor dispuso para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y están ocultos porque no son para nadie más que el que cree y el que entra en esos misterios. Y misterio es algo definitivamente que no conocemos. Un misterio es un misterio, precisamente lo que la palabra representa. Es algo que no conocemos. Pero no conocemos esos misterios no porque Dios los haya escondido de nosotros, sino que los escondió y los reveló para nosotros. Pero la manera de entrar a esos misterios y de conocer las cosas que nos fueron concedidas es mediante el orar en el Espíritu. Y esto lo vamos a ver primero que todo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, dice, es el primer respaldo, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, cuando uno habla u ora en el Espíritu, uno está hablando misterios, está hablando, ahí en Romanos 8, se nos dice que el Espíritu de Dios es el que ora la oración perfecta a través de nosotros con gemidos indecibles, pero delante de Dios oramos la oración perfecta. Entonces también es otro de los puntos que necesitamos entender, que cuando uno ora en el Espíritu está orando la perfecta voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo es el que está presentando esa oración y nosotros nada más presentamos nuestra voz para que el Espíritu Santo pueda llevar esa oración delante de nuestro Dios. Bien, pero esos misterios están descritos en 1 Corintios capítulo 2, desde el versículo 7. Pablo dice esto, y obviamente que no puedo entrar en mucho detalle, pero sí quiero describir y emplear un poquito más de tiempo en este capítulo y en ciertos versículos para que ustedes entiendan la seriedad que hay en cuanto a orar nosotros en el Espíritu y el por qué tenemos que hacerlo y para qué, cuál es la razón. Bueno, se nos revela aquí que hay cosas que nosotros no conocemos, que nos son reveladas única y exclusivamente cuando oramos en el Espíritu. Dice Pablo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, o sea, no se conoce, no con palabras que nosotros conocemos, sino con palabras que expresa el Espíritu, son misterios. Dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, es decir, lo ordenó así, desde antes de los siglos, para nuestra gloria. Qué tremendas cosas hizo Dios que nos muestra a través de la Escritura. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si los espíritus malignos hubieran conocido este tipo de misterios,
que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, incluyendo el misterio de la crucifixión y de la redención y de todo lo que hizo a través de Cristo Jesús. Si se hubieran dado cuenta, dice, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué? Porque hubieran conocido el plan de Dios y hubieran evitado el llevarlo a la cruz y sacrificarlo, porque esa fue la derrota de todo el ámbito de las tinieblas. El que no pueden participar de estas cosas porque no son hijos. Tú y yo somos hijos de Dios y podemos participar de ello, pero ellos no. Bien, en el 9 comienza a decir cosas que quiero que pongas atención, por favor. Dice, estos misterios, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, estos misterios describen cosas que nuestros ojos no han visto, que nuestros oídos no han oído y que obviamente no han subido a nuestro corazón para conocer qué es lo que Dios nos ha concedido. Pero una vez que oramos en el Espíritu, entonces tenemos acceso a las cosas que nuestros ojos no han visto, ni nuestros oídos oído, ni hemos todavía entendido en nuestro corazón. Ahora tenemos acceso a todas esas cosas. Entonces es algo muy emocionante, porque dice que Dios las ha preparado para los que le aman. Entonces eso describe a las personas que le creen a Dios y que saben que Dios nos amó a tal grado en Jesucristo que nos ha dado grandísimas promesas y preciosas promesas para que por ellas podamos ser participantes de su naturaleza divina. Ahora, en el 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Es decir, está utilizando aquí una palabra en tiempo pasado, dice nos las reveló. Ya nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, para nosotros poder conseguir las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, tenemos que recibirlas mediante el Espíritu que está en nosotros, pero que Dios ya nos las reveló, porque está en tiempo pasado. Y nos las reveló, hermanos, cuando nosotros nacimos de nuevo. Todos esos misterios ahora están disponibles en nuestro hombre interior, ya están ahí. De hecho, no necesitas ni pedirlas, Dios ya te las concedió, ya te las reveló, pero tú tienes que entrar en esos misterios conectándote por palabras espirituales que se describen ahorita más adelante. Pero ya te las reveló, tiempo pasado, ya están en tu interior. Ahora tú tienes que ejercitar la práctica de orar en el Espíritu para poder entender las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Obviamente el Espíritu Santo es parte de la Trinidad y conoce todas las cosas profundas de Dios, así como las cosas profundas que hay en ti, solamente tú las conoces, nadie más las conoce. Bueno, así el Espíritu de Dios conoce todo lo profundo de Dios. Es lo que dice en el versículo 11, dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Él conoce todas las cosas y ya nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Bueno, sigamos. Dice en el 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nuevamente, ¿lo ven? En tiempo pasado. Ya nos las concedió y es mediante el Espíritu de Dios que Dios nos ha revelado todas estas cosas para que sepamos. Para que sepamos, no está escondido para que no lo sepamos, está escondido para que nosotros sepamos qué es lo que Dios nos ha concedido, que no hemos visto ni oído ni ha subido a nuestro corazón. Ahora, la conexión, hermanos, para poder traer estas cosas que no hemos visto ni conocido ni han subido a nuestro corazón, es mediante las cuestiones espirituales, las palabras que habla el Espíritu.
y nos lo respalda la misma Biblia. Quiero que tú lo veas para que lo constates por ti mismo. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no se revelan a través de una institución, ni en un seminario, ni en una universidad, ni en nada de eso, hermanos. Las cosas estos misterios no se revelan por ninguna institución física, ni lenguaje, ni ciencia, nada de eso, hermanos. ¿Cómo se revelan entonces? Dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tú comienzas a hablar el lenguaje espiritual, que es el orar en el Espíritu, y entonces vas a conectar las cosas que están en tu espíritu con las palabras que estás hablando en el Espíritu, y vas a poder conectar con las cosas que tu ojo aún no ha visto, ni tus oídos han oído, ni han subido en tu corazón aún. Pero ahora estás haciendo la conexión, estás trayéndolas hacia arriba porque están en tu espíritu, y ahora las estás poniendo en un nivel accesible a tu mente para poder discernir cuáles son esas cosas que Dios nos concedió. Entonces se acomoda lo espiritual con lo espiritual. Es la manera en la que nosotros podemos saber estas cosas que están en misterio. ¿Y cómo podemos hacer esto? Porque también, dice, esta revelación siempre me asombra mucho, porque es algo que necesitamos como cristianos entender, recibir por fe y caminar en ello. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, carnal, el hombre con sus propios pensamientos y razonamientos no puede entender estas cosas, porque para él son locura. Dice, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero a nosotros se nos ha dado la forma de tener ese discernimiento, poder obtenerlo. ¿Cómo? Dice, en cambio, bueno, me voy a brincar al 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, la mente del ungido, para poder discernir estas cosas espirituales, como Jesús lo hacía también. Jesús recibía del Padre continuamente y recibía dirección, recibía revelación, recibía sabiduría, recibía dirección en cuanto a dónde ir, a dónde no ir, qué hacer y qué no hacer. Dice la palabra de Dios que Él solamente hablaba las cosas que oía al Padre decir, y que hacía las cosas exclusivamente que veía al Padre hacer. Así que así caminó Jesús, así tenemos nosotros ahora acceso a ese mismo camino, y tenemos la mente de Cristo. ¡Qué tremendo! Tenemos la unción del ungido, está en nosotros. Obviamente estamos conectados a Él, de Él dependemos, pero la unción del Santo está en nosotros. Eso está ahí en el capítulo 2 de Primera de Juan, tú puedes ir a buscarlo. Ahí se menciona 2 veces que la unción del Santo está en nosotros. Bueno, tenemos la mente del ungido. Amén. Ahora, como último punto, quiero que tú también sepas, y esto lo tenemos en 1 Corintios capítulo 14, en el versículo 13, dice algo muy importante que nosotros también tenemos que entender, porque sí, ya sabemos que tenemos que ser bautizados en el Espíritu, que tenemos que orar en el Espíritu constantemente para conocer misterios que nos fueron concedidos por Dios mediante su Espíritu, utilizando palabras espirituales para conocer esos misterios que nuestros ojos no han visto, ni nuestros oídos han oído, ni han subido en nuestro corazón, pero que tenemos la capacidad para discernirlo con la mente del ungido, con la mente de Cristo que está en nosotros. Todo eso comenzamos a recibirlo por fe y a practicarlo, pero también tenemos que entender lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 13, dice, por lo cual el que habla en lengua extraña
el que ora en el Espíritu, pida en oración poder interpretarla. Entonces, no solamente yo tengo que aprovechar todo momento para poder orar en el Espíritu, sino que también tengo que pedir al Padre en oración poder interpretar los misterios que estoy hablando mediante el Espíritu. Y eso es algo que debe estar en ti también continuamente. Cuando oras en el Espíritu, también pide en oración poder interpretar los misterios que Dios nos ha concedido. Y van a venir de muchas formas. Pueden venir a través de la Escritura, puedes estar leyendo tu palabra de Dios en los diferentes libros, y de repente vas a estar leyendo versículos y va a saltar a ti un versículo con una nueva revelación, o puede venir con una voz muy sutil desde tu hombre interior, y conocer de repente, dices, eso es, porque nunca lo había pensado. O directamente en visiones, en sueños, o a través de hermanos que vienen y te dicen, hay las cosas que Dios te ha concedido, pero hay muchas formas, hermanos, que salen o emanan de practicar el orar en el Espíritu. Y yo te recomiendo que lo hagas seguido. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 18, dice esto, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Bueno, si Él lo hacía continuamente y dice que lo hacía más que todos nosotros, bueno, ok, yo creo eso porque es parte de la palabra, pero no es una competencia, es nada más como quiere que nosotros entendamos con esa seriedad de la importancia que tiene que nosotros practiquemos esto continuamente para poder conocer todos esos misterios que ya están en tu interior, en tu hombre interior, en tu espíritu, ya están ahí activos. Necesitamos ahora subirlos para poder entenderlos con la mente del alma, ¿verdad? Están en el espíritu, tenemos que subirla a la parte mental del alma. Bien. Y como último punto, nada más quiero que decirte que aproveches, muchos dicen, bueno, tienes que orar 1 hora diaria en el Espíritu o 2 horas, unos dicen que 2. Yo lo hago o trato de hacerlo no por un reloj, no por un ritual, no por un requisito de tengo que tener un cumplimiento de cierto tiempo. No, hermanos, no se trata de eso. Se trata de obviamente tú le puedes dedicar un cierto tiempo en tu closet de oración y orar en el Espíritu, pero aprovecha todo tiempo que tengas durante el día en camino a tu trabajo, después en el descanso, después de la comida, en tiempos de meditación, que estés solo. Aprovecha todo momento durante el día para orar en el Espíritu, porque esto lo que hace es te comienza a edificar, te comienza a cargar como una batería, y esos misterios van a comenzar a estar disponibles continuamente a ti en todo momento, a través de tu lectura, a través de tu tiempo con Dios. No te puedo yo decir en cuántas ocasiones estoy haciendo algo y de repente viene algo, sube del Espíritu y lo conozco ahora con mi mente, revelación de parte de Dios. Y recuerda que no es razonamiento, la revelación no se razona, no se estudia en un libro. La revelación viene de tu espíritu, por medio de tu Espíritu Santo, y viene como una luz, y de repente entiendes algo que antes no habías entendido. Pero es Dios revelándote esas cosas y no tu razonamiento humano. Amén. Entonces, te exhorto a que hagas esto. Es algo muy importante para poder tomar posesión de la gracia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Bendiciones, hermanos. Nos vemos en la siguiente sesión número 12, en el arma número 9, y ya estamos a una de terminar estas sesiones. Dios te bendiga y nos seguimos viendo. Jesús es el Señor. Amén.